Gracias. Pueden ocupar sus asientos. Pueden notar que estoy un poco afónico de una bronquitis o una inflamación pulmonar que me dio, de un resfriado que contraje desde África a Uganda, y no le echo la culpa a África, porque otros también pues les dio lo mismo. Pero doy gracias a Dios por este día estar con ustedes. Tenía 2 relevos al púlpito. Hanley, que estaba como Tarzán con cuchillo en boca. Ya Hanley había montado todo, ¿verdad? Hanley fue y montó todo, porque imagínense, predicadores de la iglesia saben que es un privilegio predicar en la IPJQ, y siempre un privilegio predicar y darle un mensaje de parte de Dios a un pueblo tan especial. Felipe, que siempre está, pastor, cualquier cosa estoy ahí. Y Ángelo, que está en espera simplemente de que hagan cambio de pitcher para él salir. Pero yo, que soy adicto a la predicación, yo soy un adicto a predicar. Como el alcohólico es adicto al alcohol, el adicto a la droga, el que juega a jugar, para mí la predicación es desayuno, almuerzo y cena. Mientras trabajaba en este sermón, en la última revisada, yo lo doy quizás 2 horas antes, donde me dispongo a resumir todo lo que he preparado para predicar. Es decir, que el sermón, que va a ser quizás 40 minutos, posiblemente, si me dejo llevar por el sentir de ir con todo lo que me viene a la mente, compartirlo, al corazón pone el Espíritu Santo, se puede extender en mucho más tiempo. Le decía a mi hermana Mirta, si me está viendo, le digo: Mirta, tú vas a predicar, pero yo no te he visto levantar a las 4 ni a las 3 de la mañana, ni repasando notas. Y ella me dice: no, porque tú y René tienen experiencia y ustedes. Entonces, pues, los que predicamos nos gusta prepararnos. Y nunca subestimamos nuestro auditorio, aunque este es el auditorio más viejo que presta sus oídos a nosotros, que con facilidad pudiéramos predicar sin tener que hacer mucho esfuerzo. Pero hoy les quiero invitar a acercarnos nuevamente al Cantar de los Cantares. Y vamos ya por el capítulo 7. Prediqué la última vez del versículos 1 al 5, donde el amado hizo una descripción de la amada. Y hizo una descripción de la amada donde la describe, y describe sus entornos, sus muslos, su nariz, su cabeza. Le describe los ojos, le describe su boca, pero se enfocó al final en su cabello. Y hace una comparación de un púrpura con el cabello de ella, cuando en otra versión lo compara al pelo de las cabras o a la manada de las cabras, pero aquí termina haciendo una comparación donde quiere hablar de la vitalidad y la fortaleza de ella. Ahora comenzamos una serie de versículos que van en secuencia, donde el amado retoma de nuevo un lenguaje más directo, de más intimidad, de más compañerismo, de más acercamiento. Y el versículo 6 declara: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Verbos que más adelante tendré que considerar. Es una relación íntima, es una relación superada, es una relación, diría, superlativa emocionalmente, donde se ve la profundidad y se ve lo complejo y se ve lo único de ese amor que Salomón sentía por su Sulamita, y nos lleva a nosotros a pensar de esa relación recíproca entre el amor del amado Cristo por el amor
o hacia el amor de la amada iglesia. 3 versiones aterrizaron en mi mente, que algunos de ustedes las pueden tener en las múltiples versiones digitales. Una es la traducción Pasión, que es una nueva versión, y dice: cuán equilibrada es tu belleza, imposible de describir. La Biblia en lenguaje básico dice: eres muy bella, amada mía, eres una mujer encantadora. La versión Biblia libre dice: qué hermosa eres, amor mío, y qué atractivos son todos tus encantos. 3 adjetivos se observan en este primer versículo, o el versículo del capítulo 7, versículo 6 que estoy tratando. Un adjetivo para describirla a ella es la hermosura. El otro adjetivo es la suavidad y el otro el deleite. La hermosura se describe en base de lo que oigo o en base de lo que veo. Es la definición que creamos como seres humanos. Richard Nazario es ciego, no nació ciego, quedó ciego por situaciones de la vida, matan a su amigo, le disparan a él. Es un tiro mortal, certero, a quemarropa para enviarlo a la eternidad. Pero esa bala logra atravesar toda esa área cerca del cerebro y se va por todo ese conducto óptico. Y quizás a muy cerquita, en centímetros del cerebro, la bala logra pasar y lo deja totalmente evidente. Un día le pregunté a Richard, está casado: Richard, ¿cómo tú sabes que tu esposa es bonita? Y me dijo: por el tono de la voz. Desde luego, la hermosura es descrita de acuerdo a quien la percibe. Porque si usted va al África donde estuvimos nosotros, usted va a decir, si usted no se lleva bien con la raza de color, o usted va a decir, esa gente con esos peinados se ven feísimos. Pero si ellos le miran a usted, le va a decir, usted es más feo que nosotros con esos peinados. La suavidad, por su parte, describe amabilidad, docilidad, tranquilidad, mansedumbre, ternura. Y es lo que él está viendo en ese adjetivo que es ella. Y finalmente hay una palabra que es deleite. Y deleite tiene que hablar con gusto, con sabor, con ánimo, con gozo, con algo que puede agradar. Y estos 3 términos que el amado utiliza para describir a la amada son 3 términos que nos hablan de lo que es la hermosura de la iglesia. Desde el punto de vista de la santidad, la pureza y de la manifestación del fruto del Espíritu que está en la iglesia. Quisiera invitarlo a observar por esta ventana. El amado apreció la hermosura de la amada. En Cantar de los Cantares son múltiples los pasajes que tengo que copiar y pasar lo más ligero posible, donde el amado se refiere a la amada en unos 9 pasajes diferentes, de manera directa y en un pasaje de manera indirecta, donde le dice: hermosa eres tú eres hermosa, hermosa mía, tú eres la más hermosa de todas las mujeres y tú eres hermosa como la luna. Si algo el amado se tomó su tiempo es para describir la hermosura de su amada. Un esposo siempre encontrará a su esposa hermosa. La encontrará hermosa cuando fue su novia, hermosa cuando ya tuvieron sus primeros hijos, hermosa ya cuando los 30 comienzan a aterrizar en su vida, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, los 80, los 90, los años de vida que Dios le pueda dar, porque la hermosura trasciende los cambios y las transiciones físicas
para mantenerse siempre en el alma del ser humano. Y la iglesia para Cristo siempre es hermosa. A pesar de los cambios que experimente la iglesia sigue siendo tan hermosa como fue en el tiempo de la iglesia primitiva y en el tiempo de los padres de la iglesia y en el tiempo de los pospadres de la iglesia y en el tiempo de la reforma, en el tiempo de los grandes avivamientos, en el tiempo de la iglesia de los 20, de los 30, 50, 60, 80, 90, de los 2000 y en el tiempo de la iglesia que hoy es presente en el 2025. La hermosura de la iglesia está en sus doctrinas, en sus verdades fundamentales, en aquellos fundamentos establecidos y preservados primitivamente a través de los escritos paulinos y también a través de los credos de la iglesia, como ese credo tan famoso: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia, Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Iglesia universal, en el perdón de los pecados y en la resurrección de todos los santos, que la gran mayoría de ustedes y yo por unos patines aprendimos en la Iglesia Católica. No podías hacer la primera comunión si por lo menos no sabías decir el Padre Nuestro de memoria y el credo de la iglesia. Pero la iglesia, aún católica, nos dio esas primeras verdades fundamentales. ¿Por qué creemos y cómo lo creemos? Que se encierra en el credo. La iglesia es hermosa por su ética cristiana, por sus principios, por enseñarle a los seres humanos cómo deben vivir, por darle un sistema de valores. Los judíos toman su ética basada en los primeros 5 libros que para ellos son la máxima inspiración que hay sobre cualquier otra inspiración del Antiguo Testamento. Y aunque la Biblia judía solamente es Antiguo Testamento, son menos libros en el Antiguo Testamento que nuestros libros, porque algunos libros como Esdras, Nehemías, los ponen en un solo tomo. No obstante, ellos reciben un sistema de valores que tiene que ver con la ética, el comportamiento, la conducta, la filosofía de la vida y el sistema de los valores. La iglesia es hermosa porque la iglesia es compasiva, representada en aquel buen samaritano de Lucas 10, que cuando pasó el sacerdote y el levita vieron a aquel hombre herido, golpeado en ese camino Jerusalén, Jericó o Jericó, Jerusalén. Y los que hemos estado allí sabemos que hay 2 caminos en realidad. Hoy día se va por un nuevo camino, pero el camino anterior que se bajaba desde Jerusalén, controlado por los beduinos del desierto, y todavía en el nuevo camino los beduinos lo controlan. Se imagina los peligros que se ponía una persona si no era beduina viajando por esos caminos. Y además que Jericó es la parte más baja del planeta Tierra y Jerusalén está por encima de Jericó, y la única manera de llegar a Jerusalén siempre es ascendiendo. Pero aquel hombre no ascendía a Jerusalén, no ascendía hacia el culto. Aquel hombre descendía, daba el hecho su trueque cuando fue atracado. Pero la iglesia es hermosa porque se representa en ese buen samaritano que lógicamente representa primero a Cristo, como el buen samaritano que apareció en el camino de nuestras vidas cuando fuimos golpeados, heridos, cuando fuimos privados de muchas cosas. Allá apareció Jesucristo para ministrarnos. La iglesia es hermosa porque la iglesia, aunque esté en el mundo, vive en el mundo, habla como el mundo, se viste como en el mundo. La iglesia no es del mundo. La iglesia es hermosa cuando ora, es hermosa cuando alaba, es hermosa cuando ayuna, es hermosa cuando está en su adoración. La iglesia es hermosa cuando saca sus tiempos para vigilar, y la iglesia se ve hermosa como la vi en este día. Bueno, muchos pastores dirían igual que yo, los pastores se alegran cuando la gente diezman y ofrendan y dan las primicias, pero yo también me alegro en poder ofrendar, diezmar y dar mis propias primicias y ver que la iglesia se ve hermosa cuando puede darle al Señor su ofrenda, darle sus primicias y darle sus diezmos. La iglesia es hermosa cuando se congrega. El pastor, los pastores se llenan de alegría,
Rosa y yo mirábamos desde el cristal y Rosa me decía, papi, mira a ver si han llegado ya gente. Y le decía, mami, ya hay un grupito ahí. Me decía, qué bueno, vamos a orar que vengan todos. Porque la iglesia se ve hermosa cuando se congrega, no solamente para un momento particular y de tristeza, sino se congrega porque quiere celebrar la vida, no a un difunto ni a un fallecido, quiere celebrarle la vida al Cristo resucitado. En el mundo hay dos reinos, un reino de luz, un reino de tinieblas, un reino que gobierna abajo, un reino que gobierna desde arriba. Un gobierno desde abajo y un reino desde abajo que aleja a los hombres y a las mujeres de Dios, pero hay un gobierno y un reino desde arriba que acerca a los hombres y a las mujeres hacia Dios. Un reino que se antepone al otro reino. Un reino controlado por el príncipe de este mundo y otro reino controlado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese reino de Cristo es un reino espiritual. Juan 18:36 dijo el Señor, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Estableció que su reino sobrepasa cualquier reino terrenal. El reino de Cristo es un reino asignado. Lucas 22, versículo 29 al 30. El mismo maestro declaró, yo os asigno un reino. Él nos hace súbditos de ese reino. La Iglesia Católica celebraba con júbilo la representación de este reino. Y tengo mucho respeto hacia la Iglesia Católica en lo que hace. Ellos celebran en sus dignatarios, celebran ese reino aquí en la tierra. Pero sabemos que la iglesia evangélica no gozamos de esa pomposidad. Pero sí le puedo decir que vivimos en el reino, estamos en el reino, disfrutamos del reino, hablamos del reino, conocemos el reino y el reino ha cambiado nuestras vidas. Pero ese reino debe ser buscado. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es un reino de justicia, de balanza. Tenemos dos símbolos, los utilizamos en las organizaciones y los concilios. A veces a manera de expresión coloquial decimos, con fulano la balanza, con fulano la espada. La espada significa juicio, significa disciplina. La balanza significa siempre moverse con equilibrio, con equidad, con misericordia, con compasión, con perdón. Dejar ver el amor y la gracia de Cristo a través de nuestras vidas como iglesia. Apocalipsis 12:10 declara la Escritura y el reino de nuestro Dios. Si algo es la nota que sobresale, la nota mayor, si algo es el telón principal, si algo es el clímax del libro del Apocalipsis, es la figura del Cordero. Dice Juan, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y sobre todo el reino de Dios. En el Padre Nuestro se termina, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, pero al final se declara que el reino tiene que ser visible y es a través de la iglesia que se manifiesta. Lucero vivió en ese reino, pero Lucero no logró en ese reino lo que él quería. Él no quería la posición que tenía. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Son dos pasajes que nos dan o abren dos cuadros sobre una figura angelical. De seguro que fue el primero de los ángeles, en opinión de algunos, creado como un querubín protector. Hay otros 4 querubines o seres vivientes que se mencionan en la Escritura, pero Lucero estaba por encima aún de los otros arcángeles, como Miguel, como Gabriel. Y en la tradición católica se menciona a Rafael y se siguen mencionando a otros más hasta completar los 7 arcángeles de la tradición. Pero algo que podemos ver, que lo que Dios esperaba de Lucero no lo logró, porque Dios le dijo claramente, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Si cayó fue porque subió. Si cayó fue porque descendió. Y Lucero, como el sello de la mañana, no supo mantener el lugar que estaba. Dios quiere ver a su iglesia manteniendo siempre ese lugar, al creyente manteniendo esa posición. Pero también se dice en Isaías, tú que decías en tu corazón. El decir esto es tú que hablabas, tú que pensabas.
tú que tenías libre albedrío, indicando que este querubín tenía el albedrío de decidir. Desde el principio Dios no quiso crear criaturas que fueran autómatas en su creación, pensantes. Y la primera criatura que creó Dios fueron los ángeles, luceros sin lugar a dudas, Gabriel y Miguel, pero le dio ese libre albedrío de poder decidir de tal manera que una tercera parte de los ángeles en la rebelión de Lucero se rebelaron contra Dios. Él decía, subiré en lo alto de las estrellas, allí estaré. O sea, él quería gobernar. No estaba satisfecho con lo que Dios le había dado en este planeta Tierra. Él quería más control. Quería quizás ocupar todos los planetas desprobados que existen en las diferentes galaxias. Pero aún más dijo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Quería estar en el altar de Dios, quería ocupar la silla de Dios, quería ocupar el lugar que no le correspondía a él. Y solamente la divinidad tiene derecho a tener ese trono de gobierno, aunque dice Apocalipsis que hay 24 tronos. Y nos habla que está el trono del Padre y está el trono del Hijo. El Espíritu Santo no necesita sentarse en trono, pero el Hijo se entroniza en trono. Pero la ambición, el lucero, lo llevó a anhelar algo que no tenía que hacer. Sobre las alturas de las nubes subiré. Eso ya no es libertad, es libertinaje. Es cuando ya yo no me conformo con lo que me permiten las leyes, sino con lo que yo quiero hacer. Es cuando ya yo no quiero acatar las leyes que impone mamá o papá en la casa, sino que yo quiero imponer mis propias leyes. Es cuando yo quiero ser el dictador de mis propias decisiones y acciones en la vida. Pero se atrevió a decir, y valga la redundancia, se atrevió a decir, y seré semejante al Altísimo. Dios no quería a nadie semejante a él. O sea, Dios no hizo a Lucero para ser semejante a él. Más adelante le diré, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios lo que quería hacer en el hombre era esa naturaleza espiritual. Que el hombre supiera que había algo de Dios dentro de él, pero el hombre jamás puede llegar a ser Dios. Conocemos el resto de la historia. Puedo llegar hasta el libro de Ezequiel. Dice que se paseaba en medio de piedras preciosas. Dios toma tanto al rey de Babilonia en el 14 de Isaías y toma al rey de Tiro en el capítulo 28 de Isaías, y en medio de dos contextos, lo que se dice antes, lo que se dice después, mete y ubica la caída de Lucero. Y en medio de ese contexto del rey de Babilonia, Dios le está recordando al rey de Babilonia por medio del profeta Isaías, mira rey, tú que te estás jactando y te crees y eres la cabeza de oro y piensas que eres quien dirige toda la estatua de la historia, que piensas que tú eres el león alado como lo vio Daniel, quiero decirte una cosa, que hubo uno antes que tú, que se llamó Lucero y quiso hacer lo mismo y mira cómo terminó, y al final Dios vuelve y termina con el rey de Babilonia, y lo mismo se lo dijo al rey de Tiro. Dios esperó de Lucero que tuviera esa hermosura que Cristo está viendo en la iglesia. Dios también esperó de Adán y Eva, pero no lo logró. Dios creó primero a Adán, lo hizo de la materia, lo hizo de la tierra. En el hombre, la corrupción corporal que viene sobre el cuerpo del ser humano, se encuentran una gran cantidad de minerales naturales de la tierra. Por eso el hombre tiene que volver al polvo de la tierra. Pero otra cosa, que en Adán no podíamos encontrar el ADN de ningún padre terrenal. Ese ADN se lo dio el Padre Celestial. Como el ADN de Jesús no lo tenía ningún padre terrenal, se lo dio el Padre Celestial. Usted buscaba el ADN de Jesús y lo que iba a salir es el de la mamá. Aquí no aparece nada del papá. En Adán no aparecía nada. Para dar la prueba de saliva, aquí no hay nada de papá. Porque el mismo Padre Celestial de Adán fue el mismo Padre Celestial de Jesús en la concepción virginal y milagrosa en el vientre de la joven María. Pero a Eva tenía el ADN de Adán. A Eva la hizo de materia prima, de materia humana. A Eva la hizo de una de sus costillas.
según el lenguaje figurado, literal, el hombre tiene las mismas cantidades de costillas en ambos lados, pero se indica que la hizo su contraparte, la hizo de ese lugar de protección. Pero Eva lamentablemente fue la primera que desobedece a Dios, porque Dios le habló a Adán. Primero, no estaba Eva, Dios le habló a Adán y le habla a la tierra, este es el huerto del Edén, tienes que trabajarlo guardado. Dios desde el principio le dijo al hombre que lo creó para trabajar. Dios no quería vagos en el jardín del Edén. Y ahí era culto todo el tiempo. Imagínense el jardín del Edén. Se paseaba, Dios hablaba con ellos. Qué momento glorioso. ¿Para qué trabajar? Dios dijo, papá, mientras yo no te hablo, te tienes que poner a trabajar. Y hay que cuidar este jardín, hay que labrarlo, tienes que ser guardián del mismo. Pero de todo árbol puedes comer. Dios le dio la primera dieta vegetariana al ser humano. Pero de ese árbol que está ahí, de la ciencia y del bien, tipo de la vida eterna. Y el árbol lo encontramos de nuevo en el libro del Apocalipsis, tipo de la vida eterna. Y el árbol de la vida nos recuerda siempre a Cristo, quien da la vida. De todo árbol podrás comer, mal del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque si comías de ese no podías ser participante del árbol de la vida. Y lamentablemente Adán recibió, quizás no le dio toda la información de vida a Eva, como a veces hacen los esposos que reciben una información y no la comparten con la esposa. Y allá Eva, pues la mujer muchas veces tiende a ser muy emocional y la mujer tiende a ser muy mística, y allá pues vio una serpiente hablando y eso a Eva le despertó la curiosidad. Con el respeto a ustedes, queridas damas, que este mundo sin ustedes no estaría completo, y conocemos toda la historia, que vio que era bueno para comer. Podía comer de todo árbol. Eva se antojó de comer de ese porque precisamente allí era donde se le tentó para alcanzar sabiduría, y comió del fruto, y para no quedarse sola sintió que espiritualmente le cayó mal, que tenía una mala digestión espiritualmente hablando, y hizo a su esposo que fuera participante. Muchas veces la vida espiritual de muchos matrimonios está en las manos de la esposa. Si la mujer se afloja con venir a la iglesia, es un esposo flojo llegando a la iglesia. Si la mujer se afloja buscando de Dios, es un esposo flojo buscando de Dios. Deja a los esposos y se van a quedar viendo el fútbol, el básquetbol, el béisbol, la lucha libre. Donde la mujer le dice, vamos para la iglesia, y te prepara y vamos para la iglesia. No, que aunque vayamos enojados, nos arreglamos allá afuera, hacemos las paces allá afuera, pero los dos vamos a la iglesia. Y enojado llega a la iglesia y ahí lo toca el Espíritu Santo, alaba y glorifica al Dios que está en los cielos. Dios esperaba lograr algo con Lucero, no lo logró. Lograr algo con Adán y Eva, no lo logró. Pero tengo la buena noticia, que lo ha logrado contigo, iglesia. Él te ve como una iglesia perfecta, aunque muchos vean tus imperfecciones. Tú te miras en el espejo y puedes ver algunas imperfecciones, pero no hay mejor espejo que que la palabra. Cuando tú abres este espejo, wow, ves el alma, wow, te ves espiritualmente. Este es el mejor espejo que podemos tener como creyentes en las Sagradas Escrituras. No es como el mundo te vea, es como tú te ves en la palabra de Dios. Cantares dice de la iglesia 6:9, perfecta mía. Y si algo el Señor quiere ver de su iglesia es la perfección. Pero Jesús esperó perfección de sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros seis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Pablo apóstol también habló a la iglesia de la perfección. Y Pablo dijo, maridos, dad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento por el agua de la palabra. Pero termina diciendo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. La iglesia no puede tener su traje de novia
arrugado. Y si lo tiene arrugado no hay problema. Rosa, que estuvo muchos años en Londres, Concepción y Plácido, que saben de Londres, sabe que lo arrugado se puede arreglar. Hay manchas que se pueden sacar. ¿Cuántas veces yo no tenía que ir donde Rosa? Me sacaba Manuel, Concepción, Plácido. Hay algo que pueden sacar las manchas. La sangre de Cristo va a sacar todas esas manchas. Pero hay manchas que sin la sangre de Cristo nunca se podrán sacar. Y el traje de la novia se va a estropear. ¿Cuántas veces quizás ustedes los que tienen experiencia o tuvieron experiencia con los Londres? Dile que ahorita, que estoy ocupado ahora. Para el amado, iglesia, tú eres hermosa. Tú eres deseable. Tú eres codiciable. Tú eres apreciada. Tú eres contemplada. Tú y todos los que te integran, iglesia, han sido llamados a completar todas las expectaciones que tiene el gran maestro cuando Él te mira. Él te ve hermosa, te ve suave, te ve deleitosa. Lo segundo que les invito a observar esta segunda ventana, el amado habló de la suavidad de la amada y cuán suave. Esa palabra suave en otras versiones es agradable, encantadora. Y si algo el Señor quiere ver en su iglesia es ley y orden. Vivimos en un tiempo que la ley se ha transformado en desorden en muchas iglesias pentecostales. He visto los cultos más erráticos que en mis 55 años de servirle al Señor nunca había visto. Las cosas más raras. Pero nadie hace nada. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versos 37 al 40. Si alguno se cree profeta o espiritual. ¿Por qué profeta? Porque los profetas son los que dicen el Señor me habló y esto es lo que es. Los profetas son los dictadores espirituales de las congregaciones. Quieren hacer lo que les da la gana, quieren decir lo que les da la gana, no se sujetan a veces a ninguna autoridad y llegan, Dios me dijo y esto es así. Entonces usted tiene que tener cuidado con esos profetas que no tienen pastores con ellos, no tienen autoridad sobre ellos, que no se congregan, que no vienen al culto de oración, que no aparecen a las vigilias, que no ayunan, que no diezman, que no ofrendan y que solamente vienen y se desaparecen, forman un revolú y luego se van hasta Jurutungo. ¿Y dónde queda Jurutungo? Pregúntale a los puertorriqueños dónde está Jurutungo. Dice, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está tomando y le está diciendo a ellos, en ese momento esta epístola no había entrado al canon. Pero Pablo le está dando ya una regla para que estos señores que en el siglo IV y ya en el siglo VI terminan el canon, dieran este libro es sagrado y lo podemos tener aparte. Y una de esas señales era que se reconociera que lo que escribió un apóstol era un mandamiento del Señor. Pero luego dice mal que ignora, que ignore. Hay quien va a hacerle caso al sermón y hay quien no le hace caso al sermón. Así que, hermano, procurad profetizar, pero el contexto también tiene que ver con predicar. No impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En el funeral de Rosa, en el funeral de Georgie, los funerales de esta iglesia se han caracterizado en esta ciudad porque hay ley y hay orden. Cuando murió nuestra hermana María Marisol, hubo ley y orden. Aquí todo se hace con ley y orden. Y la iglesia es una iglesia de ley y de orden. Si un servidor le dice, siéntese aquí, usted no se va a sentar donde usted quiera. Usted tiene que sentarse donde se le dice. Porque si usted no lo hace, usted no está cumpliendo con la ley y el orden. No, que yo me gusta sentarme aquí. Pero te digo que te sientes ahí, siéntate ahí. Yo he ido a sitios que
Recuerdo esta iglesia, llegué, iba con Carlos Torres, él parecía más pastor que yo hace 40 años atrás o 35 años atrás, era más pastor que yo. Ustedes recuerdan a Carlos Torres, íbamos a los sitios y a él le decían, pastor, pasa al altar, y a mí me dejaban abajo. Pues yo me quedaba abajo hasta que decían, ¿dónde está Quitín Silva? Quitín, ¿qué tú haces allí? Yo pasaba, pero yo me gozaba con eso. Una vez fui a una iglesia y, no sé, esta hermana se me acercó, esos que ganan almas dentro de la iglesia, que no evangelizan afuera, pero están evangelizando dentro del templo, y se me acercó y me dijo, ¿usted quiere conocer a Cristo como Salvador? Y allí yo le dije, bueno, si usted me lo presenta. El asunto que hicimos un diálogo y al final ella me dijo, repita conmigo, y yo repetí con ella y me abrazó, bienvenido a la familia de Cristo. Y cuando subí al altar le dije, hermano, hoy me acabo de convertir por segunda vez gracias a aquella hermana que está allí. La iglesia tiene que tener coinonía, tiene que tener compañerismo. La iglesia primitiva compartían, estaban en comunión los unos con los otros, partían el pan todos juntos. Había alegría, había sencillez en el corazón de ellos. Venimos a la iglesia para alegrarnos si estamos tristes y salir más alegres si todavía estamos alegres. Si usted sale triste de la iglesia, señora, yo creo, señor, que es mejor que vaya a un juego de béisbol o vea una buena película. Pero yo le aseguro que yo llego a la iglesia y puedo llegar triste y salgo contento. Alguien me da una sonrisa, alguien me da un abrazo, alguien me da un saludo. O mire hacia el altar y va a haber un pastor que se sienta por ahí, uno que está por ahí todo el tiempo, que eso es que mueve las manos. A veces estoy saludando a uno y me están saludando como 5 a la vez. Pero digo, es 5 por 1, 5 por 1. Tiene que haber alegría. Le dije a alguien, el luto se tiene por fuera, el duelo se tiene por dentro. Por fuera no se llora por dentro. La tristeza tiene que estar adentro, no puede estar afuera. La alegría tiene que salir para afuera. Y eso es lo que hemos aprendido en los caminos del Señor. Pero la iglesia tiene que tener diaconía. Y esa palabra diaconía significa servicio. Nosotros en la iglesia a los diáconos los llamamos servidores. Porque el griego habla de servidores. Porque en un momento dado en muchas iglesias el diácono formaba una junta. Originalmente aquí los diáconos eran la junta de gobierno. Pero más de 40 años atrás se transformaron los ancianos en el gobierno de la iglesia y los diáconos se transformaron en los servidores. Y así que cada vez que usted va a alguien en una pared está viendo un diácono de la iglesia. ¿Y qué es un diácono? Un servidor. Alguien que está para servirle. Alguien que tiene un corazón de servirle en el reino de Dios. Alguien que tiene ese corazón de ayudar a otras personas. Alguien que tiene ese corazón como la iglesia primitiva que vendían lo que tenían y lo repartían entre los pobres. En estos días hemos regresado de la gran tarea de Kenia, de Uganda, y ya en Mozambique comenzamos a construir la casa del pastor y le vamos a ayudar en un templo que se le quemó. Y una de las cosas que se le ha ido mandando es su ayuda, que cuando se presentaron los 2 edificios y comenzamos la labor de construir el comedor. El comedor son $32,000. Pero vamos con esta hermana Elizabeth. Y Elizabeth me dice, obispo, ¿cuánto es eso? Yo soy obispo de ella, no conciliar, pero obispo. Y ella me dice, obispo, ¿cuánto es eso? Y son $32,000. Me dijo, obispo, bájele $10,800. Ya los mandó. O sea, de un golpe. Yo no le estoy pidiendo nada a ella. Ella ayudó para el templo, ella ayudó para la escuela. Pero cuando me hice el proyecto, ahí mismo me dijo, y ya ayer me dijo, mandé primero 5,000, ayer mandó 5,800, obispo, para que lo sepa. $10,800. Ella no es rica, pero ama las misiones. Puso en el WhatsApp de África, porque por poco yo experimento la muerte en África, en Uganda. Es un pozo séptico. Se dio parte del terreno y yo me iba a ir por ahí. Yo soy fuerte. Me pude trancar entre las 2 paredes. Cuando fui a bajar el pie,
se dio el terreno, está la foto, se dio, y yo me tranqué entre las dos paredes. Yo soy físicamente fuerte, ¿no? O sea, si soy un enclenque de eso, si se iba por ahí, pues yo todavía estoy. Todavía cojo algo y lo rompo todavía. Mi esposa me decía, no agarres eso ahí porque tú tienes la costumbre que tú agarras algo y lo rompes. Todavía tengo esa habilidad de romper las cosas. Y puse, sin explicar el testimonio, que hubiera sido el testimonio más desgraciado que hubiera tenido en toda mi eternidad. Yo hubiera preferido morir en el foso de los leones. Yo hubiera preferido morir en el Calvario. Yo hubiera preferido morir achicharrado en el horno de fuego. Yo hubiera preferido que una lanza me pasara como a Jacob. Yo hubiera preferido que me decapitaran la cabeza o que fuera cerrado como Isaías. Yo hubiera preferido morir por alguna bestia en la isla de Patmos que morir cayendo en un pozo séptico. Imagínense. Una desgracia, una desgracia. Porque no es como que muera, es como tú vas a morir. Todos queremos tener una muerte clásica, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué usted prefiere? Que está de momento y le dio un ataque al corazón y se fue. Qué glorioso, el pastor durmiendo se nos fue al cielo. Pero hay muertes como la que tuvo Rosa, que no fue una muerte gloriosa, una muerte sufrida. Que había una hermana que decía, oye eso, habla papá. Se necesita que haya una iglesia que sirva. Marlene estaba aquí, ¿fue el martes, Marlene? Martes. Puse eso y dije, me dijeron que para comprar un terreno en Uganda, yo hice en Uganda, costaba $22,000, pues siempre piden de más. Y yo le dije, mira, si no consigo un terreno por $10,000 no te vamos a ayudar. Enseguida lo consiguieron. Ruth y Don y Daniel enseguida, Enrique enseguida lo consiguieron. Yo le puse así porque yo le hablo a ellos como ministro, ¿no? Le dije, si no lo consiguen $10,000, olvídate. Obispo, la conseguimos ya uno en $10,000, que es 100 pies de largo por 50 de largo, pero estamos negociando otro a ver si es 100 por 100. Ahora están buscando ellos. Porque si al pobre tú le das, el pobre siempre quiere un poco más. Le decía a mi hermana que los mayores testimonios de los pobres yo lo escucho siempre. El pobre siempre dice, porque mi bisabuelo tenía un camión y era el más rico de todo esto. Aquí esas tierras eran de él. Era un agregado que trabajaba la mayoría de las veces y no era dueño de ninguna tierra. Porque mi bisabuela se casó con un árabe que tenía petróleo. Nunca hubo el árabe con petróleo, eso nunca existió. Porque mi mamá es descendiente de españoles, pues aplica que en España le están dando ahora mismo ciudadanía a todos esos que pueden probar que son descendientes españoles. Porque mi abuela era judía, pero judía. Pues mira, aplica en Israel que te van a dar la ciudadanía en Israel si lo puedes demostrar. No, porque yo morí. ¿Y quién certificó tu muerte? ¿Quién la certificó? 2 hermanos de la iglesia, esos no son expertos en certificar muerte de nadie. La gente se dan testimonio que no pueden ser confirmados ni verificados sin quitarle el sentir a otros. Como evangelista, amigos míos, Quitín, ¿y cómo está la hermana aquella que llora y Dios la sanó? Pues de nuevo está enferma y usando el bastón. Dios sana, pero yo soy el pastor. Y aquella que botó los espejuelos, está bien ahora, sí, de nuevo lo estoy usando. Y aquellos que se convirtieron, los reconvertidos de la iglesia, no me quise el mismo grupito que siempre pasa a convertirse cuando viene un evangelista que se conviertan. Ahora, que Dios hace milagros, sí, Dios hace milagros. Yo he visto milagros extraordinarios que Dios ha hecho en muchas personas. Una iglesia de querigma, una iglesia de proclamación. Dice que no cesaban, Hechos 5:42, de ir al templo, ir por las casas,
enseñando y predicando a Jesucristo, y esa tiene que ser la misión evangelística y misionera de la iglesia. No es trabajo de los ministros profesionales, no es trabajo de los seminaristas, de los graduados de 3 años de instituto, de los que tienen bachillerato, de los que tienen universidad, no es graduado de los que están certificados en el City Hall como ministros ordenados. Es trabajo de cada creyente, donde pueda en tu trabajo, en cualquier ocasión, puedas predicar a Cristo y enseñarle a alguien de las Escrituras. Anda con un Nuevo Testamento y cualquier oportunidad comparte las buenas nuevas a una vida en necesidad. Es una iglesia ungida. Y 2 Corintios 1, 21 al 22, dice que Él nos confirma en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. La unción del Espíritu Santo la tenemos todos nosotros. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es algo adicional. Es darle libertad al Espíritu Santo con la señal de hablar lenguas. Y si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y es creyente de año, comienza a buscar ese bautismo con el Espíritu Santo. Yo lo recibí hace 55 años atrás en mi vida. Recibí antes de ser bautizado en agua, recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando se cantaba "Oh poder pentecostal, ven a mí". Mi esposa Rosa, el día que se convirtió, que oraron por ella, que Julián Castro la dirigió al Señor, que la persiguió en una pequeña iglesia como hacían los evangelistas, que la mamá le empujaba para que pasara al frente, y en medio del empuje de la mamá y el evangelista que vio ese traqueteo de mamá con hija allá, fue donde ella le dijo: joven, Dios quiere hacer algo con ti, porque los evangelistas vigilan todo lo que pasa en la iglesia. Si usted es así, ya el evangelista te tiene una palabra. El evangelista está vigilando todo movimiento. Los pastores no. Baje la cabeza, suba la cabeza, use el celular. El pastor ni se mete en eso. Pero el evangelista vigila todo. Y allí vino y le puso las manos encima a Rosa. Y Teodoro, cuando le puso las manos encima a Rosa, Rosa dice que repitió, pero Rosa estaba bien trancada a los 15 años celebrando. Yo no quiero estar en la iglesia, mami nos quiere forzar a la iglesia. Si me trae a mí a la iglesia, todo el mundo va a venir a la iglesia. Pero dice que de momento algo sobrenatural ocurrió en ella. Se envolvió, empezó a dar vuelta y salió hablando en otras lenguas. Y hasta los momentos finales de su vida, Rosa todavía hablaba en otras lenguas. Ella no hablaba muy alto, pero cuando se molestaba conmigo, yo le escuché y decía: mami, que tú tienes unción de gritar hoy, ¿qué pasó? Me hacía así. Ella cuando se molestaba me hacía así. Ya viste con eso. La unción viene a revelar. Juan capítulo 1 Juan capítulo 2 versos 20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis o conocéis todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo que nos revela a nosotros los predicadores que somos formados para esto. Porque recuerden, nosotros, este es nuestro trabajo, ¿no? O sea, usted tiene un pastor para que el pastor se pase 40 horas, 50 horas estudiando la Biblia y que el día domingo le venga a predicar. Porque ese es mi trabajo. Pero la verdad que lo que Dios le muestra a un pastor y a un predicador te lo muestra también a ti, porque el mismo Espíritu Santo se ha dado sin medida. El espíritu que tú tienes no es un espíritu que llena 5 pies, 8 pulgadas, 215 libras de peso que tengo yo, sino que el mismo Espíritu Santo que tú tienes, sea 5'4", 5'3", sea 120, sea 230, es el mismo Espíritu Santo sin medidas. Pero la unción también, 1 Juan 2:27, viene a enseñar. La unción misma nos enseña todas las cosas. ¿Y qué es la unción? La unción es algo, se siente, se experimenta, se manifiesta, contagia. Pero la unción también es alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo y ese alguien es Cristo. Lo tercero, y me ayudan a aterrizar con una musiquita. El amado habló del amor de la amada y usa la declaración o amor deleitoso. Los helados Bon de Santo Domingo, República Dominicana, el Malecón, Santiago, en toda la República, son helados riquísimos, los Bon. Helado Bon es helado Bon.
El cabrito mexicano, no hay lugar en el mundo que hagan mejor cabrito que en México. Y República es duro con chivo, pero el cabrito mexicano, no hay lugar. No hay lugar. Los tacos de México, no hay comparación. La bandeja paisa, que hacen los colombianos, no hay comparación. Enrique, el ceviche también, no se queden de los peruanos y aquellos ecuatorianos, el ceviche también. Y Puerto Rico, quédense con su alcapurria, que eso es riquísimo también, y sus pastelitos de yuca, que son súper ricos, y esta tarde me esperan 2 pasteles de yuca, con unas cositas que me trajeron ahí los hermanos. Esta expresión nos lleva a pensar a nosotros lo que es ese amor deleitoso. Ese amor que puede tener la iglesia hacia Cristo. El Padre se deleitaba en el amor del Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual mi corazón se complace. Este es mi Hijo amado que tengo complacencia en él, dice la Escritura. A él oíd. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Sin el Hijo no puedes tener al papá, pero si quieres al papá tienes que tener al Hijo. Es la dupleta completa, papá con hijo. Cuando uno se casa, yo me tuve que casar con Rosa y con la mamá porque los muchachos eran pequeños y no había problemas con ellos. Pero hay que casarse con medio mundo. Tienes que casar con la abuela, con el abuelo. En República Dominicana te casas con la abuela, con el abuelo, con el tío, con el primo, con la prima, con la vecina. Te casas con todo el mundo. Iglesia, deleita a Cristo, ama a Cristo, abraza a Cristo, enamórate de Cristo. Busca esos momentos de oración para tú estar abrazado y abrazada de Cristo. Llega con esa expectativa al culto, te levantas en la mañana, Cristo, te quiero abrazar, Cristo, yo te amo, Cristo. Búscalo donde quiera, te amo, para que pronto verás que la presencia y la atmósfera de Cristo estará en ese lugar. Deleítate con Cristo en esos momentos de alabanza. Es entre tú y Él. Tú y Él. Cierra los oídos. Ponte audífonos. Y ahí donde tú estás, habla con el amado. Saca esos momentos de retiro, de ayuno. Esos momentos que puedas vigilar con Él. Se te va el sueño, aprovecha una vigilia con Él. Saca tiempo para estudiar la Biblia. Ama estudiar la Biblia. No hay cosa mejor. Yo salgo de aquí ahora y mi costumbre es que después que yo predico, yo me voy a editar lo que predico. Yo llego a editar el sermón después. Me siento, dedico unas horas, edito el sermón y por eso salen los libros publicados. O sea, yo tengo doble trabajo. Tengo que preparar el sermón, lo tengo que predicar, tengo que tomar los feedback que hay aquí. Y después yo me voy a trabajar de nuevo mi sermón para darle estructura para un día si se publica un libro. Y así es que han nacido muchos libros. Porque mientras estoy predicando, cosas me van llegando al corazón y a la mente y Dios me va bendiciendo. Hay que sacar esos momentos, iglesia, para tú disfrutar ese amor deleitoso o darle ese amor deleitoso al amado. Cuando tú escuchas a un predicador, una predicadora. Mi amigo, el doctor Carlos Jiménez, hizo uno de los mejores trabajos sobre el Cantar de los Cantares. Para mí, Carlos fue máxima autoridad en Cantar de los Cantares de Barranquilla, Colombia. Pero Carlos hizo su libro Cantar de los Cantares, pero nunca lo predicó. Él me decía a mí, Quitín, yo no sé, tú has predicado varias series Cantar de los Cantares. Y Carlos predicaba esporádicamente el Cantar de los Cantares, pero hizo de los trabajos máximos para mí en el Cantar de los Cantares, lo hizo Carlos Jiménez. Carlos Jiménez dijo estas palabras y las quiero citar, a veces textual o a veces parafraseada. Dice que la iglesia tiene un clímax que es Cristo. Y tiene un desafío
que no es el desafío como el mundo quiere ver a la iglesia. Pero todo el que llega a la iglesia y capta el mensaje que tiene la iglesia, le pueden llover ríos caudalosos, puede experimentar truenos desde el cielo, puede enfrentar manada de bueyes que se le metan en el camino o búfalos, pero nada va a amedrentar a la iglesia ante cualquier situación de la vida. Dice Carlos, si la iglesia no está en ese clímax, las parejas casadas entienden lo que es el clímax. Si la iglesia no está en ese clímax, la gente se irá buscando otra manera de buscar otro amor. La gente entrará a la iglesia y saldrá de la iglesia como igual. Pero cuando como iglesia estamos en ese clímax, la gente querrá estar cerca de nosotros porque le seremos como miel en la lanza de Jonatán que dio de gustar a aquellos soldados que estaban debilitándose porque Saúl prohibió comer. Pero él se atrevió a extender la lanza y tomar la miel. La probó y se reavivó. Y le dio a los demás y pudieron ganar aquella batalla. Cuando la iglesia está en el clima de ese amor deleitoso con Cristo, la gente sabrá que hay miel. Y donde hay miel, hay abejas. Donde hay abejas, hay un panal. Disfruta tu amor deleitoso. Busca que Cristo lo disfrute contigo. Porque tú eres el deleite de Cristo. Te invito a estar en pie. Esposo, disfruten a sus esposas. Marco, tú estás ahí con las pilas puestas, ¿verdad? Oh, sí, tacho, tú estás de lunes a miércoles, muchacho. Disfruten, ustedes que son más jóvenes, disfruten a sus esposas. Impresionenla todavía. Usted tiene que impresionar a su esposa, que ella diga, wow, tú me impresionas. Aunque después le digan, ese no me impresiona nada así. Pero impresione. Tú eres la delicia de Cristo. Que digan lo que digan, que me critiquen, que hablen de mí. Señor, tú sabes que yo te quiero y yo te amo. Y cuando tú sabes que tú amas al Señor y eres su delicia, entonces tú puedes amarlo. Pero el amor hay que buscarlo. Tienes que buscarlo. Sabes que te amo, mami, te quiero, que sí, ok. Apóyame a las 9:30 de la noche. No, ese apóyame no. Apóyame no, ámala. Búscala. Coréala. No puedes ir allá al restaurante que paga mucho, cachetearle a un hermano de las iglesias que te invitan a comer y te la lleva allá. Mami, te lo dije que te tenía una comida y mira aquí, ya salimos bendecidos. Pues, gloria a Dios. Quiero invitar a Felipe que haga esta oración, por favor.